Qué bueno que podamos estar juntos en esta noche y haber podido orar juntos, llegar al trono de la gracia, y realmente sabemos que allí hallaremos consuelo, socorro y todo lo necesario, porque, como leíamos, no tenemos un Salvador que no pueda compadecerse de nosotros. Al contrario, es alguien que está puesto al lado nuestro, que siente como nosotros, que pasó las cosas que nosotros pasamos y que realmente puede entendernos de una manera inigualable. Quisiera invitar en Hebreos capítulo 6. La verdad estoy leyendo un libro de Daniel Oubel que dice Vamos adelante como título, y realmente es muy lindo, se los recomiendo. No está en las librerías, pero si alguno lo quiere me puede avisar y lo podemos conseguir. Y verdaderamente, bueno, estaba leyendo este pasaje y él habla acerca de este pasaje en relación a que muchos intentan utilizarlo para hablar de la pérdida de la salvación. Tratan de aseverar que aquí lo que está diciendo el escritor, que no sabemos quién es, algunos utilizan este pasaje para hablar de que la salvación se pierde, que es algo que ocurre cuando alguien que habiendo creído abandona, apostata del Evangelio. Y realmente vamos a ver algunos puntos, por lo menos 5, que aseveran que no es eso lo que ocurre, y también que la idea del escritor en este pasaje es otra. De hecho, lleva como título este mensaje: Vamos adelante hacia la madurez. La madurez es algo que muchas veces omitimos en nuestra vida cristiana como algo que va a ocurrir naturalmente por el paso del tiempo, y la madurez no se trata del paso del tiempo en la iglesia, sino del tiempo que empleo en conocer más a mi Salvador, conocer más la palabra, y la palabra es la que va comenzando a hacer ese trabajo en nosotros para ir madurando. La palabra tiene que ser el eje central de nuestras vidas para el crecimiento espiritual, pero no solamente oyendo la palabra y capacitándonos, porque podemos capacitarnos un montón, y como bien dice la carta que escribe Santiago, dice que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. La madurez marca la diferencia cuando alguien realmente está pasando por pruebas, cuando alguien pasa aquellas circunstancias que en la vida muchas veces nos toca vivir, y que ahí se ve verdaderamente la madurez espiritual de cada uno de los creyentes. Pero aquí en Hebreos capítulo 6, como decía al principio, muchos están queriendo utilizar este pasaje para hablar que la salvación se pierde. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Después vamos a ver algunos pasajes más, ¿no? Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina o la enseñanza elemental de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella
y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Aquí se presentan muchos argumentos y muchos comentaristas hablan de que existe la pérdida de salvación, otros dicen que no eran creyentes los que estaban escuchando, que nunca habían recibido a Jesucristo como Salvador, y otros realmente se aseveran de que está hablando el escritor, está hablando a aquellos que todavía no habían dejado el cristianismo y estaban en la duda a causa de las persecuciones, o sea, estaban ahí que se iban y que no se iban. Entonces, el escritor les envía esta carta con el propósito de hacerlos reflexionar. Y esta es la última en la que nos vamos a basar, que verdaderamente entendemos que lo que la palabra de Dios está diciendo es esto. De hecho, sabemos que los títulos fueron agregados. La palabra de Dios se escribió, inclusive sin delimitar por versículos, y algunos, por ejemplo, la Biblia de las Américas, no lo titula Advertencia contra la apostasía, sino Crecimiento en la madurez espiritual. Lo que aquí el escritor estaba queriendo llevar a los lectores era a que puedan salir de la inmadurez. ¿Y cuántas veces necesitamos escuchar esta palabra para recapacitar en nuestros corazones? Saben, la idea es alentar y dar esperanza. La idea justamente hablaba de una palabra, dice vamos adelante, es una frase que viene de la raíz de una palabra que dice o que se utiliza para ser llevados adelante. La utilizaban mucho en la escuela de Pitágoras, muchos que han ido a la escuela saben el teorema de Pitágoras, no me pregunten porque yo no soy el mejor para explicarlo, pero se utilizaba como diríamos un eslogan en esta escuela para pasar de la secundaria, podríamos decir, a la universidad, para avanzar, diríamos, en el conocimiento y en el crecimiento de la sabiduría. También se utilizaba en los Juegos Olímpicos para cuando aquel corredor que llevaba la antorcha de pronto caía, nadie podía ayudarlo a levantarse, sino que le decían esta palabra para levantarse para llegar a la meta. Era un aliento que utilizaban aquellas personas. Miren, no importa cuántas veces nos hayamos caído, dice una frase muy escuchada, sino cuántas veces nos hemos levantado. Realmente los cristianos sabemos que en nuestra vida, a medida que van pasando los años, nos damos cuenta que tenemos caídas que son visibles y caídas que no son visibles a los ojos humanos, pero todas son visibles a los ojos de Dios. ¿Cuántas veces caemos en nuestro pensamiento, en nuestras intenciones y aún en nuestros sentimientos que no se ven, pero que realmente el Señor las conoce? Y aún de esas caídas, el Señor quiere que nos levantemos. Esta porción nos insta a no vivir una vida de inmadurez, sino de madurez en la palabra de Dios. Y saben, aquí el escritor dice que es imposible, y esto nos habla de algo que no puede suceder, que realmente ya está establecido de esta manera. Mire, dice los que una vez fueron iluminados, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Esta es una expresión que se utiliza en el Nuevo Testamento siempre solo para aquellos que son salvos. De hecho, el apóstol Pablo la usa en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6. Allí, si me acompañan, vamos a buscarlo, nos está hablando de aquellos que no son cristianos y de los que sí son cristianos. El capítulo 4, versículo 3 al 6,
Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta palabra iluminación es la misma que utiliza el escritor a los hebreos y está hablando de aquellos que son salvos, de aquellos que conocieron verdaderamente al Señor como Salvador. En el capítulo 10 del mismo libro de Hebreos, versículo 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, vuelve a utilizar la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo y que se utiliza en esta misma carta en el capítulo 6. Sostuvisteis gran combate de padecimiento. Si avanzamos al versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No está hablando de pérdida de salvación, sino de pérdida de premiación. Está marcando una gran diferencia porque le está hablando a hermanos que eran hijos de Dios. También vemos que el escritor aquí en el capítulo 6 agrega una frase o una palabra que dice que una vez. Esta palabra expresa algo que solo ocurre una vez, que no pasa muchas veces, como algunos quieren hacer creer que la salvación realmente se pierde, y otros dicen que esta salvación que se pierde nunca más la persona puede llegar a ser salva. Muchos comentaristas aseveran esto. Ahora, esta palabra una vez se vuelve a utilizar en esta misma carta, en el capítulo 9, versículo 26 al 28, cuando habla, por ejemplo, de otra manera, se las leo: le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 3 veces el escritor la vuelve a utilizar y marca algo que ocurre una sola vez en la vida, no ocurre muchas veces. Y esta es la primera prueba que podemos ver de las 5 que vamos a ver rápidamente, de que el escritor está hablando a personas que eran salvas. Dice que gustaron del don celestial. Y aquí es muy importante porque justamente nos marca a quién va dirigida la carta. La carta va dirigida a aquellos hermanos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos escuchan al gran predicador sin letras, que era el apóstol ¿quién? Pedro. El apóstol Pedro, cuando hace esa gran predicación, no por mérito propio, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo, realmente el Espíritu quebranta el corazón de multitudes allí, y estas personas estaban renunciando al judaísmo. Eran personas que habían gustado verdaderamente, habían podido ver no solo lo que el Señor allí estaba haciendo, sino aquello que verdaderamente pudieron ver con sus ojos como los milagros. Miren, la palabra que se utiliza aquí para gustar es la misma
que utiliza el escritor en el capítulo 2, versículo 9, cuando dice que el Señor gustó la muerte por todos. Algunos tratan de decir que fueron personas que probaron y gustaron un poquito y luego dejaron el Evangelio. Pero la palabra se utiliza como algo que fue completo, como que se consumió completamente. No podemos decir que el Señor gustó un poquito de la muerte. Es la misma palabra que se utiliza aquí. Gustó realmente del Evangelio. Tuvieron la posibilidad de ver todo lo que vamos a ver más adelante, pudieron experimentar. Pero dice que también fueron partícipes del Espíritu Santo. Y la palabra partícipe o participar es una palabra que se utiliza 4 veces en esta carta. Aquí lo ven atrás, creo, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice participantes del llamamiento celestial. En Hebreos 3:14, participantes de Cristo. En 6:4 dice partícipes del Espíritu Santo, o sea, de sus bendiciones. Y en el 12:8 nos habla de participantes de la disciplina. Esto es lo que no nos gusta mucho, participar de la disciplina del Señor. Ahora, ¿por qué nos disciplina? Sabemos que el Señor disciplina a aquellos que somos sus hijos, porque realmente nadie va a ir a disciplinar un hijo que no es de él. Todos disciplinamos o deberíamos a nuestros hijos y Dios nos disciplina porque somos hijos, si no seríamos, dice la palabra, bastardos. Pero dice que también gustaron de la buena palabra de Dios y esto tiene referencia con lo que decíamos anteriormente, que hablaba de estos hermanos que habían entendido el mensaje principal de salvación y gustaron de la palabra de Dios. Tuvieron aquellos momentos tan especiales como no lo tuvo la iglesia en esta actualidad. Ellos pudieron ver, siendo los principios de la iglesia, cómo el evangelio se iba expandiendo y pudieron ver cómo el Señor producía milagros aún no estando presente a través de los apóstoles. Recordamos muchas instancias donde los apóstoles hacen milagros y estos milagros los hacen para que el pueblo judío que necesitaba ver pueda seguir conociendo del poder de aquel que no estaba muerto sino estaba vivo, del Señor Jesucristo. Porque en el nombre del Señor Jesucristo hacían los milagros, milagros aún de resurrección. Qué tremendo que habrá sido ver cada una de aquellas cosas que mostraban claramente el poder del Salvador, el poder del Señor Jesús, a quien el pueblo judío no creía como aquel Mesías enviado por Dios. Ahora, en quinto lugar, vemos que dice, y recayeron, versículo 6. Ahora, esta palabra nos habla de caer a un lado. Algunos tratan de aseverar que al recaer ya son expulsados como pertenencia de Dios, como que no son más salvos. Quizás nosotros estamos acostumbrados a hablar en nuestra congregación que la salvación no se pierde, pero aunque les parezca mentira, esto es mucho más común, la prédica de que la salvación se pierde de lo que podemos conocer. Muchas congregaciones se predica que si dejan de ir a la congregación, si dejan ir a la iglesia, ya no son salvos. Y mis queridos, la salvación no es por algo que hagamos nosotros, sino por lo que Dios hizo en nosotros, por la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas. Pablo utiliza esta misma palabra de recaer, hablando allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, mire de aquel que cree estar firme, dice que, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Está hablando de la misma palabra y está hablando de creyentes, Pablo.
En consecuencia podemos ver que aquí el escritor le está hablando a creyentes. Ahora, ¿por qué todo esto? Y porque saben que, hermanos, muchas veces caemos. Caemos en el error, nos acostumbramos a hacer rutinas dentro de la congregación y parece que aún sirviendo dentro de los caminos del Señor, nunca realmente nos estamos apartando de Él. Y deberíamos revisar en nuestra vida si hemos madurado y si estamos cerca del Señor o solo estamos cerca de un ejercicio de vida cristiana. Hay una frase que se la adjudican a Lutero que me llamó la atención. Dice: pensé que el viejo hombre moriría en el bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que luchar con él y tratar de matarlo todos los días. ¿Cuántas veces tenemos que matar ese viejo hombre que tenemos en nuestra vida? No cabe duda de que todos nosotros conocemos cuántas veces se levanta y cuántas veces hay que volver a crucificarlo. Luchamos en nuestras actitudes, en nuestras intenciones y aún en nuestros pensamientos. Y allí es donde, cuando le damos lugar y cuando hay inmadurez en nuestra vida, comienza a ganar terreno de tal manera que aún llega un momento que hasta queremos abandonar los caminos del Señor. Miren, estos hermanos estaban siendo vapuleados por muchas pruebas, o estaban siendo atacados por el enemigo y aún siendo probados y tentados por el enemigo a abandonar la fe. Los judíos le perseguían. Cantábamos un himno que pidió Alan, si el mundo me persigue, como dice, si caigo en tentación, ¿no? Gracias. Confiaré. Confiado en Cristo puedo. Gracias. Saben, muchas veces tenemos persecuciones en nuestra vida. A veces son externas, a veces son internas. Y cuando hablo de internos hablo de nuestro corazón. Cuando hablo de externo hablo de todo lo que puede ser externo en nuestra vida. Y la madurez espiritual con que nos tomamos las cosas, o la inmadurez espiritual con que nos tomamos las cosas, es el resultado que vamos a ver en nuestra vida. Y es lo que el escritor está queriendo alertar y llevar a prevenir a estos hermanos a que no caigan en el error de volver atrás. ¿Quién puede decir que nunca ha caído? El apóstol Juan escribe su primera carta y nos dice que realmente todos hemos pecado y todos seguimos pecando. Dice, si alguno no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Siempre lo usamos, o muchas veces, mejor dicho, lo usamos para predicar el Evangelio. Pero allí le está hablando a personas cristianas, hermanos, que realmente caían en el error. De hecho, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, está hablando de la relación de un padre con un hijo. Y le dice, el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. El escritor estaba advirtiendo, ¿y cuántas veces necesitamos de esta advertencia? ¿Cuántas veces necesitamos acercarnos a alguno que está por tropezar o que ha tropezado y hacerlo con misericordia y con amor? Pablo le va a escribir a los Gálatas y en el capítulo 6, versículo 1, parafraseando, podríamos decirle que dice, ustedes que son espirituales, trátenlo con misericordia para restaurarlo. Hermanos, cuánto necesitamos de la advertencia de la palabra para no caer en el error. Estos hermanos estaban sufriendo separación
estaban sufriendo pérdidas, estaban sufriendo muchas cosas en sus vidas, aún la muerte de sus propias vidas y de sus familias. Pero necesitaban esta advertencia para no volver atrás. A causa de estas pérdidas había algunos que decían, yo no quiero esto, y comenzaban a querer volver hacia el judaísmo. Y los cristianos debemos entender que no solo vamos a vivir momentos de gozo, de alegría como los tenemos, sino también de tristezas. Y allí en las tristezas y en las persecuciones y en los conflictos es donde se ve la diferencia de la madurez o la inmadurez espiritual. El escritor insta a que den un paso hacia adelante, que crezcan. Es verdad que no hay ninguna posibilidad de pérdida de salvación. Toda caída trae consecuencias. Muchas veces hasta nuestra mente puede llegar a pensar allí el enemigo sacudiéndonos y diciéndonos, no servís para nada, no valés, ya no tenés posibilidad de ser restaurado. Mientras preparaba este mensaje pensaba en un amigo que tenemos con Carol en común, que habiendo dejado los caminos del Señor, llegó un día a decirnos, muy tristemente, ya no tengo solución en mi vida, ya no tengo posibilidad de volver. Tristemente se fue desviando de a poquito. Y saben, era una persona que estaba aquí adelante, que dirigía la congregación, que tocaba un instrumento como el que tenemos aquí, justo atrás, el teclado. ¿Quién conoce la obra Los 6 que murieron? La mayoría, ¿no? Perdón, Los 6 que murieron, me equivoqué. Colores de vida. Colores de vida. ¿Sí? Bueno, la voz del negro era este muchacho. Trabajando años en LAPE, llevando el Evangelio, aún siendo su papá y su mamá misioneros en la obra del Señor. De a poquito, con cosas que fue decidiendo, lo fueron desviando del camino. Y llegó un momento donde dijo, esto no es lo que quiero. Y tristemente llegó a las consecuencias más terribles que jamás quisiéramos llegar. Aún hoy, con consecuencias en su físico que son irreparables. Perdió su esposa, sus hijos y muchas otras cosas más. Y un día con Carol, hablándole con mucha confianza como la teníamos y tenemos, le dijimos que vuelva al Señor. Y dijo, yo ya no tengo solución. ¿Cuántas veces el enemigo quiere hacerle creer a uno que es así? Porque caemos. Porque luchamos en nuestro interior con todas esas cosas que batallan para desanimarnos, para alejarnos, para tratar de abandonar la fe que profesamos, para tratar de dejar de luchar en esta batalla que tenemos por delante. El escritor les estaba hablando a estas personas. Mire, por último en este punto, dice que el escritor dice, y recayeron, versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es la misma palabra que utiliza Tito en 3:5, dice, nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia, gracias, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación y la regeneración ocurren en el momento en que nacemos de nuevo, hermanos. Ocurre una sola vez.
De hecho, lo podemos ver en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el capítulo 10 de Hebreo, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es terminante, toda la carta nos habla de la perfección de la salvación, que es una vez y para siempre. Mis hermanos, podríamos decir en esta noche, bueno, ¿qué me llevo a casa? Quisiera dejarles una reflexión acerca de los últimos 2 versículos que leímos. El versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y de esto se agarraron mucho, gracias Lichi, me estaba quejando porque no me habían traído agua. Justamente esto es el versículo que muchos aseveran que será condenada la persona que vuelve hacia atrás. La figura de la tierra con fruto es aquella que reacciona bien a la palabra de Dios y que da fruto. Somos llamados allí en Juan capítulo 15, versículo 16, para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. El cristiano tiene una misión en la tierra, llevar fruto. ¿Cuánto fruto con nuestra vida podemos llevar para la gloria de Dios? Pero también cuánto daño podemos producir con una vida que no lleve fruto. Aquí está poniendo la figura también de una tierra que produce espinos y abrojos. ¿A quién le gusta agarrar espinos? A mí, Lorena, allá en el Cerro 21, en Esquel, cuando me hacían carrera mar, me hacían correr arriba del cerro y me hacían tirar encima de los espinos. Vos sabés los espinos que hay ahí, ¿no? Allá en Esquel. Y dolía, y después estábamos durante varias horas sacándonos espinas. No sé cuál era la misión, pero nos hacían hacer eso. Fíjense que lo que se quema no es la tierra, sino los espinos y los abrojos. Lo que está hablando es del fuego purificador de la disciplina del Señor. Si vamos a 1 Corintios, vamos a ver que aquellos que tomaban la cena indignamente, dice la Escritura que algunos duermen. Estaba hablando de la muerte de aquellos que eran personas que no temían al Señor. Una vida que da fruto es una vida que es receptiva y que pone en práctica la palabra de Dios. Eso es una vida que va rumbo hacia la madurez. Pero una vida que solo escucha y no hace, o que ni siquiera escucha, realmente es una vida que produce espinos y cardos. Y cuando nos acercamos a los espinos y abrojos, y cuando nos acercamos a los espinos y a los abrojos, nos lastimamos, nos duele. ¿Cuántas vidas siendo salvas que uno se acerca y duelen, produce dolor? No solo cuando nos acercamos, sino en aquellos que le rodean. Era una vida que estaba reprobada. Miren, la misma palabra reprobada no habla de condenada. Es la misma palabra que utiliza Pablo cuando dice allí en 1 Corintios que habiendo sido heraldo, aquel que anunciaba el Evangelio, realmente dice, no sea que venga yo también a ser reprobado.
nos habla de una consecuencia, y la consecuencia es la pérdida de la premiación o de la coronación. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, si hay algo que tengo que luchar diariamente, dentro de todas las cosas que tengo que luchar con, como dijo supuestamente Lutero, este inútil que tengo que matarlo todos los días, es en disciplinarme para conocer la palabra. Mire, yo no soy un gran lector, no me gusta naturalmente. Hay personas que son naturalmente lectores. Bueno, mi esposa agarra un libro y capaz que en 2 días lo terminó. Y entiendo que Osvaldo y Marcelo por lo menos sé que es así. Y seguramente muchos de ustedes. A mí me cuesta un montón. Pero si hay algo que he podido ver en este tiempo, en que el cristianismo se ha convertido en un cristianismo de inmadurez espiritual completamente por el desconocimiento de la palabra. Somos más a hacer que a leer y necesitamos leer para después hacer. Nada sirve que yo haga en el desconocimiento de la voluntad de Dios y nada es premiado que lo haga solo por un corazón que simplemente quiere hacer. La premiación viene cuando hay una obra hecha con amor, pero porque he conocido el amor del Salvador a través de su palabra. Él nos ha dejado su palabra. Allí en Pegüeña nos está costando mucho que lean los hermanos, pero son sinceros, me lo dicen. ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra? La palabra es la que trae en nuestra memoria aquellas cosas que tenemos que recordar en cada momento de nuestra vida. La palabra es la que tenemos que poner en práctica cuando viene a nuestro corazón aquellos pensamientos aún de querer dejar los caminos del Señor. ¿Se acuerdan del salmista que miraba a los ricos? Dice, por poco resbalan mis pies. Cuando, entrando en el santuario, mis hermanos, qué importante es entrar en la presencia del Señor para dejar de hablar y para comenzar a escuchar. Y podemos ser, a través de ello, una tierra que se llene de la lluvia, de la bendición de Dios, transportándonos de este mundo a un momento especial de comunicación de Dios hacia mí, recibiendo su palabra para poder salir de ese lugar con la madurez necesaria para enfrentar las tormentas. Salimos todos los días y enfrentamos tormentas todos los días, y muchas son muy fuertes. Pero solo en la madurez espiritual podremos estar firmes, tomados de la mano del Señor. ¿Cuál va a ser nuestra reflexión en esta noche? Quizás hemos vivido un tiempo donde hemos visto muchos hermanos que se han apartado. Dentro de ellos mis hijos, algunos, no todos. Allí está mi hija. Y es triste. Y cuanto uno se acerca y trata de hacerlos reflexionar, muchas veces lo primero que hacen es atajarse. Y a veces queda orar. Pero quizás, ¿cuántas veces estamos aquí adentro y también estamos lejos del Señor?
revisemos nuestra vida, que estemos dispuestos a entregar todo por amor al Señor. Este versículo que tengo aquí atrás me encanta. Me encanta porque Pablo sabía perfectamente todo lo que le iba a acontecer. Dice que Ágabo, aquel profeta que utilizó Dios para explicarle todo lo que iba a venir, y no era algo que capaz que se cumplía. Se iba a cumplir al pie de la letra. Iban a hacer muchas cosas con Pablo. Y allí los hermanos quisieron convencerlo de que no vaya a Jerusalén, para que no sufra eso. Lo mismo que Pedro quiso convencer al Señor, para que no vaya a la cruz. La respuesta del Señor hacia Pedro fue dura. Apártate de mí, Satanás. Pablo les dice entonces, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estas no son palabras de una persona inmadura. ¿Cuántas veces respondemos frente a las pruebas, frente a las tentaciones con inmadurez? Hermanos, nadie puede hacerte crecer si no creces vos. Nadie puede hacerme crecer si no crezco yo. Y la herramienta que Dios nos dejó y que tenemos a disposición en nuestro país con una gran libertad, y de eso deberíamos dar gracias cada día, es su palabra. Su palabra es la que puede hacernos crecer y no volver atrás en estos desafíos que muchas veces vienen a nuestro corazón para bajar los brazos.